Bienvenidos a Ellas Dicen. Hoy hablaremos sobre el feminismo, pero realmente entendemos qué es este movimiento, sobre qué se basa, qué busca. Estas y otras dudas las aclararemos con nuestra invitada de hoy. Síganos en redes sociales en @canalcapital y en www.conexioncapital.co. Participen en las líneas telefónicas que aparecen en pantalla y saludamos a todos los que están conectados hasta ahora a través de nuestro Facebook Live. Gracias por estar siempre ahí. Y le damos la bienvenida a Laura Posada. Ella es abogada, experta en temas de derechos humanos y de la mujer. Laura, bienvenida a Ellas Dicen. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Patricia. Laura, ¿qué es el feminismo? Bueno, pues el feminismo básicamente es un movimiento, pero también para mí es un estilo de vida que lo que busca es de manera muy general la igualdad entre hombres y mujeres, y busca la igualdad eliminando precisamente las estructuras machistas que han oprimido y han violentado y han discriminado a las mujeres durante muchos años. ¿Hay alguna diferencia entre la igualdad y la equidad? Claro, porque por ejemplo, en temas de equidad nosotros tenemos que tener en cuenta que hay personas que están en menores situaciones que nosotros por temas económicos, por temas de discriminación, y que la manera de alcanzar la igualdad no es sencillamente diciendo todos tenemos los mismos derechos, sino por el contrario promoviendo con medidas para que se equipare un poco esa desigualdad. Por eso es que, por ejemplo, cuando se habla de que es necesario el feminismo, es porque es necesario promover medidas que busquen la igualdad entre las mujeres y los hombres, no sencillamente diciendo hay igualdad para todos porque la Constitución lo dice. Y eso es lo que busca la equidad, precisamente equiparar un poco eso a través de otras medidas. Tiene que ser, digamos, esas igualdades tienen que ser en oportunidades, en trabajo, en posibilidad de estudio, de salud, de todas las necesidades que tienen los seres humanos. Pero hablábamos fuera de cámaras, digamos, sí, abren 5 cupos para hombres y 5 cupos para mujer para aspirar a un puesto, pero es que resulta que, digamos, en muchas zonas rurales, esas 5 mujeres tienen hijos, las 5. Exactamente. Entonces, a la hora, la verdad, no es equidad, pues porque es que a ella les va a costar muchísimo más trabajo y es mucho más difícil poder aspirar porque tienen, digamos, todas esas responsabilidades por ser mujer. Exactamente, y precisamente a eso es a lo que va justamente la equidad, en la medida en que si nosotros hablamos y reconocemos que existe una discriminación contra las mujeres que hace que, por ejemplo, no puedan acceder a las mismas oportunidades de estudio porque viven en regiones donde no llega el Estado o porque son madres cabeza de familia y no pueden dejar a sus hijos, las medidas que se busquen precisamente sean teniendo en cuenta esas condiciones, por ejemplo, la maternidad de la mujer, como tú lo decías. ¿Qué busca todo este movimiento del feminismo? ¿Cuál es el objetivo? Yo insisto mucho en que es igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de género, que no se discrimine a las personas por su género, que no se discrimine a las mujeres por el hecho de ser mujeres, y que digamos que se tengan en cuenta, digamos que se busque la igualdad, pero no necesariamente diciendo que somos iguales las mujeres y los hombres. Naturalmente no somos iguales, y precisamente es la igualdad dentro de lo diferentes que podemos llegar a ser. ¿Cuál es digamos, el mito más grande o el estigma más grande que existe cuando hablamos de temas como este del feminismo? Yo creo que primero el nombre, la palabra feminismo, se parece mucho a la palabra machismo, entonces la gente cree que es lo mismo. Y por eso es que muchas personas dicen, no, es que no tenemos que hablar de feminismo sino de igualdad, pero vuelve como un poco al tema que estábamos hablando ahora. Y mucha gente piensa que el feminismo lo que busca es, primero, estar en contra de los hombres, odiar a los hombres, o segundo, ponernos por encima de ellos. Pero realmente eso no es lo que busca el feminismo. Seguramente habrán mujeres que sí lo digan, pero esas mujeres no necesariamente están representándonos a todas las personas que hablamos de esto. Y precisamente por eso es que nosotras siempre decimos que no hay un feminismo, sino que hay feminismos, que hay diferentes maneras de verlo porque hay mujeres que lo abordan desde diferentes perspectivas. ¿Y cuáles son esas diferentes maneras o esos diferentes feminismos que existen? Mira, por ejemplo, hay un montón, pero para poner un ejemplo, hay mujeres que piensan que la pornografía, por ejemplo, siempre va a oprimir a las mujeres, que no hay una manera de ver porno de una manera sana, pero por el contrario hay otras mujeres que promueven que otras mujeres hagan pornografía, pero que sea pornografía, digamos, menos violenta y en la que las mujeres también se vean disfrutando del sexo. Eso es una manera de ver que, por ejemplo, hay distintos tipos de feminismo y hay feministas como, por ejemplo, esta chica que se volvió que era periodista y que ahora es actriz porno, ella es feminista y ella hace pornografía y muchas mujeres están en contra de ella, pero todas son feministas. Hay feminismo de izquierda, por ejemplo, que dice que el feminismo tiene que estar en contra del capitalismo, hay feminismo liberal,
hay feminismo comunitario, hay feminismo negro. Hay feminismo que tal vez el mensaje es que las mujeres tienen que estar como peleando en contra de los hombres, o sea, que no promueve, digamos, esa igualdad que estábamos hablando. Yo creo que eso no es feminismo. Es decir, puede que haya mujeres que lo digan, pero para mí eso no es feminismo porque dentro de lo que yo considero que es, lo que busca es la igualdad. Entonces esa posición de buscar estar siempre peleando con los hombres o estar siempre por encima de los hombres realmente no representa lo que es este movimiento y este estilo de vida. Laura, ¿cómo está esa igualdad? Porque no vamos a hablar de lucha, sino esa igualdad entre los hombres y las mujeres en nuestro país, en Colombia. Yo creo que falta muchísimo. Yo creo que Colombia es un país extremadamente machista y es un machismo que, digamos, está en todas las clases sociales, pero para mí las mujeres más pobres o las mujeres, por ejemplo, indígenas o las mujeres afro, se ven expuestas a muchísima más violencia, pero de manera general yo pienso que en Colombia falta muchísimo. Sin embargo, considero que ahorita y cada vez más hay más mujeres y más hombres que son conscientes de esa violencia y en la medida que uno sea consciente de esa violencia se pueden promover políticas públicas y campañas para ir eliminándolo poco a poco, pero es un proceso muy largo, muy, muy largo. ¿Cuál es la diferencia entre machismo y feminismo? El machismo lo que busca es la discriminación, lo que hace es discriminar a las mujeres, violentar a las mujeres, considerar las personas inferiores a los hombres. El feminismo, por el contrario, lo que busca es igualdad. Igualdad y eliminar esa concepción de que las mujeres somos menos por el hecho de ser mujeres y todo lo que eso implica, que nos maten, que a las mujeres las violen, que las golpeen, que no podamos tener las mismas oportunidades de acceder a trabajos, a educación, en las relaciones sentimentales. Es bien distinto el concepto de cada uno. ¿Por qué siguen existiendo en nuestro país feminicidios? Yo pienso que es precisamente porque existe una violencia estructural contra las mujeres. Mientras que nosotros sigamos pensando que las mujeres son inferiores a los hombres, son objetos sexuales y son propiedad de los hombres van a seguir con pensando que tienen el derecho de apropiarse de los cuerpos de las mujeres y de violentarlas y de asesinarlas. Es decir, yo pienso que muchas veces se considera que los hombres que hacen estas cosas son unos señores que son enfermos mentales, que digamos tienen alguna patología psicológica, pero realmente para mí es que es un pensamiento estructural que atraviesa toda la cultura que nosotros tenemos. Y precisamente en esa, digamos, en esa estructura de cultura hay que empezar por la base, y la base son los niños, tanto los niños como las niñas. ¿Cómo educar a esas niñas y a esos niños en esa igualdad de género? Sí, yo pienso que realmente la oportunidad, porque ahorita hay muchos hombres que ya tienen un montón de años que es muy difícil cambiarles el pensamiento. Entonces, digamos, hacia el futuro, para mí es un poco como eliminar esa concepción de que hay que separar a las niñas de los niños en todo momento, de que las niñas son las que se visten de rosadito, de que las niñas son las princesas, las delicadas, de que los niños, por ejemplo, son los que siempre juegan con carros, y de que en las casas, por ejemplo, siempre se educa que son las mujeres que tienen que lavar la loza, las que tienen que estar como haciendo los oficios de la casa, y que a nosotras además siempre nos muestran como las películas de las princesas que creen que su única salida es encontrar un hombre, ¿no? Sí, estábamos hablando fuera de micrófonos del tema de, sí, como esa cultura Disney, de las mujeres que nos hablan del cuento de hadas y entonces fueron felices, además por toda la vida, y llegó el príncipe azul en el caballo blanco y la salvó. Como desde pequeñas enseñarnos que es que esos cuentos no existen. Exacto. Que es puro cuento. Y además, como yo pienso que eso a nosotras sí nos llega, digamos, ver tantas películas y nos hace pensar que puede que nosotras seamos unas mujeres súper exitosas, que tengamos plata, que seamos bonitas, que nos admiren, pero que si no tenemos un novio o un esposo que esté con nosotras, entonces somos unas fracasadas. Y así lo pensamos muchas veces nosotras, pero así lo piensa además la gente. Pero un hombre que está soltero y que es súper exitoso, nunca le están preguntando si está casado, si no. Sí, sí, ya lo dejó el tren, si tiene 40 y no se ha casado, entonces ya empiezan que hubo, y si se casa que hubo tenga hijos, o sea, con esa presión social que existe hacia las mujeres que tienen que efectivamente, que su objetivo es casarse y tener hijos, no más. Exacto, y eso viene desde que uno está pequeño, desde que a nosotras siempre nos están inculcando eso, como que la vida de las mujeres girara en torno al amor, y no es que el amor en sí esté mal, pero pues no es la única dimensión de la vida de nosotras. Nos están preguntando en redes sociales algo que yo no sé si Laura nos pueda contestar, y es ¿qué es el embrismo?
Bueno, el embrismo, según lo entiendo yo, es la concepción precisamente de que eso sí es un poco el contrario al machismo, ¿sí? Como esa concepción de que las mujeres tienen que ser superiores a los hombres, de que los hombres son menos, de que podemos violentar a los hombres, que es un poco lo que se asemejaría al machismo. Y que es un concepto bien distinto al tema del feminismo. Volvamos al tema de la equidad y de la igualdad. ¿Existe, digamos, necesidad de políticas públicas para tener más igualdad para las mujeres, o sea, desde el Estado? Totalmente. Te cuento una historia. Por ejemplo, el año pasado yo estaba haciendo unas entrevistas en Tumaco, justamente a mujeres que son madres o esposas de personas que las han desaparecido, la guerrilla, los paramilitares, el ejército, y yo les preguntaba a ellas específicamente como cuáles eran las dificultades que habían para que ellas tuvieran educación, salud. Y me decían, mira, es que en Tumaco las únicas oportunidades de estudio, de trabajo, es en la alcaldía, porque en Tumaco no hay muchas oportunidades. Pero para tú poder entrar a la alcaldía de Tumaco necesitas tener estudios. Y me decía, yo para poder tener estudios necesito dejar a mis hijos con alguien, o sencillamente ellas nunca estudiaron porque siempre mandaban a los hermanos de ellas a estudiar y ellas se quedaban en la casa. Entonces, esas políticas públicas se tienen que fomentar en la medida de tener en cuenta esas diferencias. Sí, que por ejemplo hayan medidas que promuevan la participación de las mujeres, que promuevan la educación de las mujeres y las oportunidades laborales. Y yo pienso que ahí también es muy importante tener en cuenta algo, y es que muchas veces se dice, bueno, pero es que hay oportunidades laborales, pero las mujeres no pasan o no logran tener esos puestos y no se entiende por qué, que es un poco lo que se le llama el techo de cristal, es que realmente hay una barrera invisible que no logra evidenciar por qué las mujeres no logran ascender más en la política o en cargos de poder. Y es que precisamente es esa educación que nosotras recibimos, que puede que en un grupo de 10 personas nosotras seamos las mejores, pero no nos educan en ser seguras de nosotras mismas y de que nosotras seamos conscientes de las capacidades que tenemos. Y yo pienso que las políticas públicas también tienen que enfocarse en promover que las mujeres superen y mejoren un poco su autoestima, porque eso depende de muchas cosas. ¿Cuáles son las principales ayudas precisamente cuando está, digamos, en Tumaco o está en esos sitios, que las mujeres se acercan y le expresan, Laura? ¿Cuál es la principal ayuda que necesitan? Empleo u oportunidades para ellas tener su propia empresa de lo que sea. Emprender. Y muchas mujeres me dicen a mí, vea, a mí yo no necesito que me den plata, o sea, a mí ustedes me dan 5 millones de pesos, ¿y qué pasa? O sea, eso a mí no me mejora mi situación, yo prefiero que a mí me den una oportunidad para trabajar en algo o una oportunidad para yo crear un proyecto con otras mujeres, y muchas han salido de eso así. Por ejemplo, muchas que son víctimas de la violencia han fomentado proyectos productivos y entonces todas se volvieron madres que hacen, digamos, no sé, bolsos y venden sus bolsos y es su empresa, no le están trabajando a nadie más, y eso para ellas es supremamente enriquecedor. ¿Cómo los medios y la publicidad están mandando de pronto un mensaje que es equivocado en pro de esa igualdad entre los hombres y las mujeres? Lo que pasa es que yo creo que los medios todavía se enfocan mucho en mostrar a las mujeres como un objeto sexual. Entonces, si uno mira todas las, digamos, propagandas de belleza, siempre muestran un tipo de belleza específica, es que las mujeres tenemos que ser altas, delgadas, blancas, y no está mal serlo, pero el problema es que solamente muestran ese prototipo de belleza. Entonces, por ejemplo, las personas que no se identifican con eso, se les baja la autoestima inmediatamente, y eso hace que en otros campos de la vida ellas no se sientan seguras porque no tienen el prototipo de belleza que es. O por ejemplo, los videos musicales, las propagandas que muestran siempre mujeres en bikini, mujeres, pero siempre son mujeres. Es decir, ¿por qué no muestran un hombre, por ejemplo, en bikini que le parezca atractivo a las mujeres? ¿Sí? Siempre es todo mostrando que las mujeres somos un objeto sexual. Y eso a la gente y en la mentalidad de las personas de alguna manera entra. En la medida que no se equipare eso, pues va a ser muy difícil cambiar un poco como esas relaciones. Además, esos ideales que se ven muchas veces en la publicidad y se ven en las fotografías o se ven en las redes sociales, esas realidades no son de verdad. O sea, para llegar a esa fotografía tuvieron que pasar no sé cuántos photoshops o no sé cuántas personas que pulen y ponen esas imágenes para que sean atractivas a cierto público, pero que a la hora de la verdad muchas de esas imágenes no existen, no son reales. Entonces nos están metiendo en la cabeza que tenemos que ser así cuando ese ser así ni siquiera existe. Exacto, y uno crece sintiéndose mal porque no es como esas mujeres, pero resulta que esas mujeres tampoco son así.
o en muchas ocasiones pues tienen los medios para mantenerse de esa manera. Entonces yo pienso que eso sí, digamos, genera mucha falta de autoestima en las mujeres y sería bueno que muchas mujeres, por ejemplo, que lo han hecho, dicen, miren, yo soy esta en Instagram, pero yo les quiero mostrar cómo soy en realidad. Y yo pienso que eso sí es muy positivo para muchas mujeres que la siguen, mostrar que pues esa no es la única cara que ellas tienen. Y cómo criar niñas, no, como estábamos hablando, no con este síndrome del cuento de Disney, de las princesas, y niñas que también tengan esa autoestima y que tengan esa capacidad y esa, digamos, apertura y educación para no solamente tener igualdad con los hombres, sino para que ellas hagan respetar su igualdad. Yo creo que hay que criar a las mujeres o a las niñas, primero generándoles mucha confianza en lo que ellas son y promoviendo también que ellas se interesen en tener como otro tipo de cualidades más allá de agradarle a las demás personas. O sea, no criar mujeres que estén todo el tiempo en pro de gustarle a los demás, sino de que ellas sean conscientes de sus propios valores y de sus propias capacidades para en el futuro tener la capacidad de enfrentarse cuando alguien, por ejemplo, las esté agrediendo. O sea, generar mucha confianza en las mujeres y sobre todo, por ejemplo, si las mujeres llegan a cometer errores, también darles a entender pues que eso hace parte de la humanidad de las mujeres, ¿no? De las personas, porque sí, muchas los veces unos como los otros, como que en el tema del empoderamiento siempre se trata es como de darle valor a las mujeres y nosotras mismas a veces tratamos de mostrar que somos perfectas, ¿no? De que para que yo demostrar que como mujer valgo, soy perfecta, soy la que más trabaja, soy la más inteligente, la que más lee, la más bonita, y eso no es la razón por las cuales nosotras tenemos derecho a que nos traten igual. Nosotras tenemos derecho a equivocarnos y que aún así nos respeten como mujeres. ¿Existe todavía diferencia en la educación en los colegios, en la preparación de esas niñas, cuando llegan a esa educación, entre la diferencia de hombres y mujeres? O sea, ¿existe todavía mucha diferencia en la educación de hombres y mujeres? Yo pienso que depende del colegio. Digamos, yo he conocido colegios que promueven mucho como esa igualdad, que promueven mucho, por ejemplo, no solamente la inclusión y la igualdad entre hombres y mujeres, sino de toda esta diversidad de géneros y de orientaciones sexuales que hacen que, pues que digamos que eliminemos un poco la diferencia en que las niñas son las rosaditas, los hombres son los azulitos, pero yo pienso que en Colombia sí hay muchas diferencias en muchas instituciones, como por ejemplo el hecho de que hoy en día sigan existiendo colegios femeninos y masculinos. Yo estudié en colegio de monjas y en ese colegio a nosotras siempre la faldita abajo, siempre estar súper bien puestas, o sea, nos enseñaban como que las mujeres, para ser buenas mujeres teníamos que estar siempre súper como guardando la compostura, mientras que a los hombres no. Y uno sale y se enfrenta con una sociedad que está hecha de hombres y mujeres y se da cuenta de que eso afecta muchísimo la manera en la que nosotras nos comportamos. Personalmente, Laura, en su caso, ¿cómo fue salir de un colegio de solamente mujeres y enfrentarse en la universidad en un mundo mixto, hombres y mujeres, profesores hombres y profesoras mujeres? A mí eso me impactó muchísimo y de hecho una de las formas en las que yo llegué al feminismo fue precisamente en la universidad, porque claro, en el colegio yo estudiaba con solo niñas, entonces yo no veía que los profesores discriminaran a mujeres y hombres porque solo estaba con mujeres. Yo tenía a mis amigos hombres por fuera, pero en un espacio académico nunca vi ningún tipo de discriminación y para mí todas éramos súper inteligentes, éramos muy amigas todas. Pero yo llegué a la universidad y, por ejemplo, me daba cuenta, yo estaba con mis amigas y todas decían groserías, se reían, hablaban duro, no se preocupaban tanto por su aspecto físico. Y llegábamos a una fiesta o a estar con otros hombres y ya todas primero eran súper serias, ya no se comportaban de la misma manera que con los otros. Sí. Y además siempre era como a desprestigiar a las otras mujeres, ¿no? Que eso es una cosa que pasa muchísimo, que sí. Se cree que hay mucha competencia entre nosotras. Y mucho más cuando estamos enfrente de hombres. ¿Cómo educarnos en eso que usted decía, Laura, que es muy bonito, cuando las mujeres logran entrar en una dinámica donde se apoyan unas a otras en los trabajos, como amigas, en la familia? Esa dinámica es muy bonita y esa energía femenina sí. Fluye, pero a veces no, y a veces uno se encuentra y sobre todo en el campo laboral, con espacios donde realmente como que la persona que más lo va a atacar a uno es una mujer. Sí. Y entre mujeres que hay muchas envidias y entre mujeres a veces somos muy, muy duras las unas con las otras.
Yo pienso que precisamente ese tema de la envidia y la competencia entre mujeres es un producto del machismo, porque nos dice, ustedes para que puedan salir adelante tienen que acabar con otras mujeres, desprestigiarlas, y realmente uno se da cuenta que cuando entre nosotras nos apoyamos, pues surgen cosas que son muy buenas para nosotras mismas. Nosotras no tenemos por qué estar peleando, que ojo, eso no quiere decir que no podamos caernos mal entre mujeres, ¿no? Porque últimamente se promueve mucho el hecho es que todas tenemos que ser amigas, y no, yo tengo derecho a que a mí me caigan mal otras mujeres, pero no por razones machistas, es decir, me cae mal porque no estoy de acuerdo como piensan, no, me cae mal y entonces es una gorda, y entonces es una vieja que se viste feo y entonces me cae mal por eso, o me cae mal porque es más inteligente que yo. Al contrario, a mí me parece muy valioso cuando otras mujeres las veo surgiendo en posiciones de poder, porque eso demuestra que las cosas están cambiando y que si ellas pudieron, hay muchas otras mujeres que también pueden hacerlo. Y como esa cultura de uno tratar de rodearse siempre de personas que le van a aportar uno algo, entonces personas que uno admira porque son más inteligentes o porque son más trabajadoras o porque tienen, y uno rodearse de estas personas lo que hace es en que entre todos, yo tengo mis cosas, tú tienes las tuyas y entre todas nos podemos apoyar y salir adelante. Yo creo que una de las cosas que a mí más me ha impactado positivamente con el tema del feminismo es el hecho de fortalecer mucho la amistad con otras mujeres y admirar mucho a otras mujeres que no necesariamente son mis amigas. Y eso lo hablábamos también con mis amigas en la universidad, todas en un momento decíamos, no, eso del feminismo, eso es puro odio a los hombres y qué boleta y no sé qué. Pero después, como que cuando todas empezamos a estar en esto, la amistad se fortaleció mucho y hemos aprendido a mejorar muchísimo las relaciones entre otras personas. Bueno, pero hablamos de las mujeres y las mujeres en el feminismo, pero los hombres en el feminismo, ¿qué? ¿Cómo pueden ayudar? Yo pienso que los hombres tienen algo muy valioso que hacer y es sobre todo promover la igualdad dentro de sus mismos espacios con otros hombres. Porque muchas veces para uno es difícil llegar con un mensaje de estos, pero no es lo mismo que un amigo tuyo te diga, mira, la estás embarrando porque esto es machista, o no, digamos, no promover como la violencia entre estos mismos grupos de hombres, y yo pienso que los hombres pueden hacer muchísimo, por ejemplo, en ese tipo de espacios, como cuestionándose ellos sus prácticas, así como nosotras lo hacemos cuando nos cuestionamos a nosotras, y cuestionando a sus amigos, a sus familiares, de una manera muy amorosa, pero digamos desde la amistad, mostrarles a ellos precisamente pues cuáles son esas actitudes que no están bien. Laura, en el día a día de su trabajo le toca pues todos estos temas de feminismo, pero básicamente trabajas con hombres que son que han sido víctimas. ¿Cómo se compagina como todo eso del feminismo y estos hombres que también han sido víctimas? Sí, mira que ese es un análisis muy interesante al que nosotros llegamos, porque en la guerra la mayoría de víctimas directas de la guerra son hombres, es decir, a los que matan y a los que desaparecen, en el caso de mi trabajo, pues son hombres. ¿Por qué? Porque los hombres siempre han sido vistos como los que están aptos para la guerra, ¿sí? Las mujeres no prestamos servicio militar obligatorio, las mujeres ocupamos cargos administrativos dentro de lo militar, y la consecuencia de eso es que las que sobreviven a esos hechos son las mujeres. Entonces, vemos que en el país existen miles de mujeres que les han matado a sus hijos, que les han desaparecido a sus hijos, y la manera en la que ellas se impactan a nivel psicológico y a nivel económico con la pérdida de un hombre es muy alta. Entonces, esos son, por ejemplo, los análisis de género que nosotros hacemos ahí, que son las mujeres las que sobreviven, y por ejemplo, si a una mujer le matan a su esposo, y su esposo era el proveedor económico, porque las mujeres no tenían oportunidades y eran las que se quedaban en la casa, cuando a él lo matan, queda en una situación de pobreza, de desplazamiento, y necesita empezar a buscar cómo salir de eso, pero no tiene oportunidades para hacerlo. Entonces, realmente, cuando las mujeres sobreviven y les matan a sus familiares hombres, las afectaciones económicas y psicológicas son altísimas. ¿Cómo le pueden ustedes, digamos, ayudar a esas mujeres a superar pues esas pérdidas, que además de ser una pérdida, pues obviamente dolorosísima, es un cambio por completo de su situación y la de su familia? Sí, es un cambio al proyecto de vida y es muy difícil hacerlo. Digamos, nosotros nunca garantizamos que esa situación vaya a cambiar, porque pues tampoco podemos, o sea, no podemos hacerlo humanamente, pero lo que hacemos es sobre todo, primero, acompañamiento psicosocial a esas mujeres, y segundo, pues llevando los casos, ¿no? Como presentando los casos, llevando las demandas, buscando a las personas que han desaparecido, pues en la mayoría han muerto, pero para ellas es un alivio por lo menos recibir los restos de esos familiares.
y haciendo como mucho, como promoviendo también la participación de ellas, que ellas se reúnan, que conformen colectivos de mujeres para que hablen de sus casos, como haciendo un poquito de memoria sobre lo que a ellas les pasó. Para ellas, por lo menos, eso es muy importante. Y me imagino que hace pues una gran diferencia. En el tema, digamos, global, ¿cómo está Colombia con respecto a esta igualdad entre los hombres y las mujeres? Bueno, pues ante los diferentes países. sí, eso te iba a decir, porque yo pienso que Latinoamérica se asemeja mucho a la situación que tiene Colombia, que todavía tenemos arraigado muchísimo el tema del machismo. Y yo creo que desafortunadamente, digamos, a la religión, en un mal sentido, cuando digamos, siempre pormenoriza a las mujeres, ha afectado mucho, y Latinoamérica es un país extremadamente católico, es un continente extremadamente católico. Entonces, pienso que, digamos, en cuanto a Europa y en cuanto a otros continentes, sí es muchísimo más marcado el machismo. Pero aún así, por ejemplo, es muy interesante ver cómo en Argentina el movimiento de mujeres es fuertísimo. Y ahorita con todos estos temas del aborto, hay un movimiento muy grande donde miles de mujeres salen a marchar, en las marchas del Día de la Mujer, en las marchas, digamos, a favor de la legalización del aborto, y en Colombia es menos. En Colombia se está fortaleciendo, pero sí se ve que es un poco más reducido, que yo creo que muchas veces se debe a que tenemos muchas diferencias entre el mismo movimiento feminista. O sea, y a veces esas diferencias nos separan muchísimo. Entonces, básicamente yo creo que educación, educar a los niños y a las niñas, no en feminismo ni en machismo, educarlos en igualdad, en que todos somos iguales y que todos tenemos las mismas oportunidades. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos en Ellas Dicen. Muchas gracias por la invitación. A ustedes. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos en Ellas Dicen. Los esperamos en la próxima semana con nuevos temas de interés para todos ustedes. Recuerde seguirnos en las redes sociales como @canalcapital, y además pueden ver nuestra programación a través de www.conexioncapital.com.